el 22 de junio de 1941. Más de 3,8 millones de soldados alemanes cruzaron las fronteras soviéticas en la mayor operación militar de la historia de la humanidad. Un año después, en las ruinas de una ciudad llamada Stalingrado, dos hombres de mundos completamente opuestos tendrían sus destinos entrelazados en una de las batallas más sangrientas jamás presenciadas por la humanidad. Entre las ruinas humeantes de Stalingrado, dos hombres representaron el destino de millones. De un lado, Vasily Zaitsev, un francotirador soviético que eliminó 225 soldados enemigos en solo 2 meses. Del otro, Friedrich Paulus, el general alemán que comandaba el poderoso Sexto Ejército, pero que se convertiría en el primer mariscal de campo alemán en rendirse al enemigo. Esta es la historia real de dos soldados, en lados opuestos de la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. Vasily Grigorievich Zaitsev nació el 23 de marzo de 1915 en las profundidades heladas de los montes Urales. Su abuelo, un cazador experimentado, enseñó al pequeño Vasily el arte de la caza. Cuando él tenía apenas 12 años de edad, en las tierras congeladas de Siberia, disparar no era un deporte, era supervivencia. Cada disparo desperdiciado significaba una familia con hambre. Durante el invierno brutal, el joven Vasily aprendió rápidamente paciencia, respiración controlada, conocimiento del viento y, sobre todo, un disparo, una muerte. No había espacio para el error. Mientras tanto, a más de 4.000 kilómetros de distancia, en Cuxhaven, Alemania, nacía Friedrich Wilhelm Ernst Paulus el 23 de septiembre de 1890, hijo de una familia modesta. El joven Friedrich soñaba con la Marina Imperial alemana, pero el destino tenía otros planes. Rechazado por la Marina, ingresó en el ejército en 1910. Meticuloso, inteligente y absolutamente dedicado, Paulus rápidamente ascendió en las filas. Era conocido por su capacidad de planificación estratégica, pero también por algo más oscuro, su lealtad ciega a la jerarquía militar. En 1938, Zaitsev, ahora con 23 años, dejó los Urales y se alistó en la Marina Soviética. Fue asignado a Vladivostok, donde sirvió como oficinista. Papeleo, burocracia, lejos de los bosques, donde se sentía vivo. Cuando la Operación Barbarroja comenzó, en junio de 1941 y las tropas nazis invadieron la Unión Soviética, Zaitsev no aguantó más. Se ofreció repetidamente como voluntario para el frente. Finalmente, en septiembre de 1942, su petición fue aceptada. Sería enviado al lugar más peligroso de la Tierra. Stalingrado. Paulus, ahora general, estaba del otro lado de esta ecuación mortal. Hitler lo había elegido personalmente para comandar el Sexto Ejército en la conquista de Stalingrado, la ciudad que llevaba el nombre de Stalin. Tomarla sería un golpe psicológico devastador. Paulus planificó meticulosamente. Él siempre planificaba, pero ni siquiera su brillantez estratégica podría predecir el infierno que le esperaba. El 23 de agosto de 1942, la Luftwaffe desató el infierno sobre Stalingrado. Más de 1.000 aviones bombardearon la ciudad sin parar. 40.000 civiles murieron el primer día. La ciudad, que se extendía por 48 kilómetros a lo largo del río Volga, se transformó en un cementerio de concreto y acero retorcido. El Sexto Ejército de Paulus entró en la ciudad. 270.000 hombres, 3.000 tanques, apoyo aéreo ilimitado. Esperaban una victoria rápida. En una semana, tal vez 2, pero Stalingrado no sería conquistada fácilmente. El general soviético Vasily Chuikov tenía una orden simple para sus hombres. Cada casa es una fortaleza, cada ventana es una posición de tiro, cada esquina es una trinchera. La lucha casa por casa comenzó y fue ahí que algo extraño sucedió con ambos comandantes. La presión era insoportable. Paulus desarrolló un tic nervioso que hacía contraer su ojo involuntariamente. Chuikov tuvo eczema severo en las manos, rascándose hasta sangrar. Ambos estaban siendo devorados por la batalla que comandaban. El 22 de septiembre, Zaitsev cruzó el río Volga con su unidad.
La travesía fue bajo fuego constante. Hombres a su lado fueron despedazados por granadas. Pero Zaitsev sobrevivió, y en el momento en que pisó las ruinas de Stalingrado, algo dentro de él despertó aquellas habilidades aprendidas en los Urales, la paciencia del cazador, el ojo entrenado desde la infancia. Todo tenía sentido ahora. En su primer día, eliminó 2 soldados alemanes. Disparos certeros, limpios, silenciosos. En los días siguientes, el número creció 5, 10, 20. Cada día, más alemanes caían sin saber de dónde venía la muerte. Paulus estaba perplejo. Sus hombres controlaban el 90% de la ciudad, pero no lograban avanzar el último 10%. Cada edificio costaba cientos de vidas. La fábrica de tractores, la fábrica Octubre Rojo, la fábrica Barricadi, transformadas en fortalezas. Los alemanes lo llamaban Rattenkrieg. Guerra de ratas. No había líneas de frente, no había retaguardia. Solo muerte en cada esquina, en cada agujero, en cada sombra. Zaitsev se convirtió en una leyenda, pero no por casualidad. Desarrolló tácticas que nunca se habían visto antes. Se escondía dentro de tubos de agua oxidados. Durante horas, debajo de pilas de escombros, respirando a través de pequeñas grietas, cambiaba de posición después de cada disparo. Nunca disparaba del mismo lugar 2 veces. Estudiaba los patrones de los alemanes, cuándo hacían sus rondas, dónde fumaban cigarrillos, cuándo bajaban la guardia por un segundo, y en ese segundo, Zaitsev disparaba. El comando soviético comprendió el valor de este hombre. En octubre de 1942, Zaitsev fue asignado para entrenar a otros francotiradores. Nació así la primera escuela de francotiradores de la Unión Soviética. Sus alumnos eran llamados Zaychata y se multiplicaron por las ruinas. Como una plaga mortal, más de 28 francotiradores, entrenados por Zaitsev, juntos eliminaron más de 3.000 soldados alemanes. Mientras esto sucedía, Paulus estaba viviendo su propio infierno. Sabía que la situación era insostenible. Los suministros llegaban con cuentagotas. Sus hombres estaban exhaustos. Heridos se acumulaban sin tratamiento adecuado. El invierno ruso se acercaba y Paulus sabía lo que eso significaba. Pidió permiso a Hitler para retirarse, reorganizar las líneas, preservar el Sexto Ejército. La respuesta fue clara y brutal. No mantenga su posición, ninguna retirada. Fue en esa época que una historia comenzó a circular entre los soviéticos. Los alemanes habrían enviado un francotirador especial para cazar a Zaitsev. Su nombre sería Erwin König, director de la Escuela de Francotiradores de Sosen. La historia decía que duelo por días en las ruinas de Stalingrado, un juego mortal de gato y ratón. Zaitsev habría finalmente eliminado a König con un disparo certero en la cabeza. Esta historia fue inmortalizada en la película Enemigo al acecho, pero la verdad es más nebulosa. Muchos historiadores cuestionan si König realmente existió o si fue propaganda soviética. Lo que no es propaganda es esto. Zaitsev fue herido. En enero de 1943, por una explosión de mortero, fragmentos de granada impactaron sus ojos. Quedó temporalmente ciego. Fue evacuado a Moscú, donde el profesor Vladimir Filatov, un oftalmólogo renombrado, operó sus ojos. Milagrosamente, Zaitsev recuperó la visión. Pero mientras él luchaba por ver de nuevo Paulus, enfrentaba una ceguera diferente, la ceguera de la obediencia. El 19 de noviembre de 1942, la Unión Soviética lanzó la Operación Urano, una contraofensiva masiva. 1.000.000 de soldados soviéticos, 13.500 cañones, 1.400 tanques. El plan era simple y brutal. Atacar los flancos débiles del Sexto Ejército, defendidos por tropas rumanas e italianas mal equipadas, romper sus líneas y cercar completamente a Paulus en Stalingrado. En solo 5 días, la trampa se cerró. 290.000 soldados alemanes y del eje estaban completamente cercados, aislados,
Atrapados en una ciudad destruida en medio del invierno ruso, Paulus entró en pánico, suplicó a Hitler: «Déjeme romper el cerco, déjeme salvar a mis hombres, déjeme retirarme mientras aún es posible». Hitler envió a Hermann Göring para resolver el problema. Göring, comandante de la Luftwaffe, garantizó que podría abastecer al Sexto Ejército por vía aérea 500 toneladas de suministros por día, comida, munición, medicinas. Todo llegaría desde los cielos. Era una mentira monumental. La Luftwaffe nunca logró entregar más de 100 toneladas por día y frecuentemente mucho menos que eso. Los soldados alemanes comenzaron a morir de hambre, de frío, de enfermedades. En diciembre, las temperaturas llegaron a 30 grados bajo cero. Hombres se congelaban en sus posiciones. Caballos fueron comidos. Después, ratas. Después, los muertos fueron despojados de sus ropas para vestir, hasta los vivos. Era un infierno congelado. Y en medio de todo esto, el 30 de enero de 1943, Hitler hizo algo calculado y cruel. Promovió a Paulus a mariscal de campo, el rango más alto del ejército alemán, y envió un mensaje claro: ningún mariscal de campo alemán jamás se ha rendido en la historia. El mensaje era obvio. Hitler esperaba que Paulus luchara hasta la muerte, o se suicidara. Pero Paulus estaba cansado de obedecer órdenes suicidas. Sus hombres estaban muriendo por miles. La batalla estaba perdida, y él lo sabía. 31 de enero de 1943. El Sexto Ejército estaba acabado, dividido en pedazos aislados, sin munición, sin comida, sin esperanza. Paulus estaba en un sótano de los almacenes Univermag, en el centro de Stalingrado, un lugar frío, húmedo y oscuro. Sus ropas estaban andrajosas, su rostro consumido, su tic nervioso. Incontrollable, un grupo de soldados soviéticos descendió al sótano. Todavía esperaban encontrar resistencia. En cambio, encontraron a un hombre quebrado. Paulus se rindió sin luchar. Se convirtió en el primer mariscal de campo alemán en ser capturado, vivo en la historia. 2 días después, el 2 de febrero, los últimos focos de resistencia alemana en Stalingrado se rindieron. Abusada. La batalla había terminado. 200.000 soldados alemanes y del eje estaban muertos. 91.000 fueron capturados, pero la agonía de estos prisioneros apenas comenzaba. La marcha hacia los campos de prisioneros en Siberia fue una pesadilla. La mitad murió en el camino, de frío, hambre, agotamiento y enfermedades. De los que llegaron a los campos, solo alrededor de 6.000 regresarían a Alemania, muchos solo en 1955. 10 años después del fin de la guerra, su historia tomó un giro absolutamente sorprendente. En los primeros años de cautiverio, permaneció como un oficial leal a la Alemania nazi. Pero lentamente, algo cambió. Tal vez fue la culpa, tal vez la traición de Hitler, tal vez genuina conversión ideológica. Paulus comenzó a cooperar con los soviéticos, hizo transmisiones de radio, pidiendo que soldados alemanes se rindieran. Se unió al Comité Nacional por una Alemania Libre, una organización de prisioneros alemanes antinazis, y en la posguerra testificó contra los líderes nazis en los juicios de Nuremberg. El mariscal de campo que Hitler esperaba que muriera, heroicamente, ahora estaba condenando el régimen que había servido. Paulus vivió sus últimos años en Alemania Oriental, un hombre sin patria, odiado por los alemanes occidentales como traidor, visto con desconfianza por los alemanes orientales como un ex-nazi. Murió en Dresde el 1 de febrero de 1957, a los 66 años de edad. Muy pocas personas asistieron a su funeral. Y Vasily Zaitsev, después de recuperar su visión, regresó al frente. Luchó hasta el fin de la guerra. Participó en la batalla de Berlín en 1945. Fue condecorado como héroe de la Unión Soviética, el honor militar más alto del país. Después de la guerra, vivió una vida relativamente tranquila en Kiev. Trabajó como ingeniero. Se casó, tuvo hijos. Rara vez hablaba sobre Stalingrado. Los recuerdos eran demasiado pesados, pero tenía una última petición, un deseo que llevó durante décadas. Quería ser enterrado en Stalingrado.
en la ciudad donde se convirtió en leyenda, donde tantos camaradas murieron. Zaitsev falleció el 15 de diciembre de 1991, a los 76 años de edad, pero su deseo no fue inmediatamente cumplido. Fue enterrado en Kiev. Solo en 2006, 15 años después de su muerte, sus restos mortales fueron finalmente transferidos a Volgogrado, el nuevo nombre de Stalingrado. Fue enterrado en Mamayev Kurgan, el memorial a las víctimas de la batalla de Stalingrado. Bajo la sombra de la gigantesca estatua, la madre patria llama, junto a los 340.000 soldados soviéticos que murieron defendiendo la ciudad. Su rifle, ese mismo Mosin Nagant con el que eliminó 225 soldados alemanes, está expuesto en el Museo de la Defensa de Volgogrado, un recuerdo de hierro de un hombre que fue forjado por el fuego y el hielo. Esta fue la historia real de dos hombres que representaron el enfrentamiento entre dos imperios en guerra: Vasily Zaitsev, el cazador de los Urales, que se convirtió en el francotirador más temido de Stalingrado; Friedrich Paulus, el general meticuloso que rompió siglos de tradición militar alemana hasta rendirse. Uno murió como héroe nacional, enterrado con honores militares. El otro murió en el ostracismo, rechazado por su propia nación. La batalla de Stalingrado no fue solo el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Fue la tumba del Sexto Ejército alemán. Fue el lugar donde casi 2 millones de personas murieron en solo 5 meses. Soldados y civiles, alemanes, rusos, rumanos, italianos, húngaros, cada uno con una historia, cada uno con una familia, esperando en casa. Stalingrado probó que ningún ejército es invencible, que ningún plan sobrevive al caos de la guerra real, que la lealtad ciega puede ser tan mortal como una bala, y que al final todos los hombres, generales y soldados rasos, enfrentan las mismas elecciones imposibles entre deber, supervivencia y conciencia. Ahora queremos saber de ti. ¿Qué aspecto de esta historia te impresionó más? ¿El heroísmo de Zaitsev en las ruinas congeladas de Stalingrado, o la transformación de Paulus de general nazi a testigo contra el régimen que sirvió? O tal vez el calvario de los 91.000 prisioneros alemanes, de los cuales solo 6.000 sobrevivieron. La guerra tiene muchas caras, y ninguna de ellas es simple. Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre estas historias que cambiaron el mundo. Si te gustó este contenido profundo sobre la Segunda Guerra Mundial, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Cada semana traemos historias reales de soldados, operaciones militares y eventos que marcaron la historia. Y no dejes de ver nuestra próxima recomendación, donde contaremos la increíble historia de otro soldado que desafió lo imposible. Hasta la próxima.